pero no con Facundo Jaime, que como ustedes saben es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra, a quien lo tenemos en línea. ¿Qué haces, Facundo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos repasando estos trabajos que ustedes suelen habitualmente acercarnos, que verdaderamente nos permiten comprender y analizar y estudiar el cómo nos comportamos a la hora de manejar, a la hora de conducir un vehículo, a la hora de si cumplimos o no con las pautas, con las normativas, con las reglas de la educación vial que, bueno, deberíamos recibir a mi criterio un poco más intensivamente. Y el último trabajo es muy interesante porque tiene que ver con el análisis que ustedes efectuaron en la reconocida pospandemia. Más allá de que esto todavía sigue, dicen los especialistas que hay que seguir cuidándose, estamos en un periodo en el cual se han levantado muchas de las restricciones y hay casi como un escenario de retorno a una nueva normalidad. ¿Cómo es el comportamiento cómo es nuestro comportamiento, el de los automovilistas, el de las personas que conducimos un vehículo en este contexto de pospandemia? ¿Cuáles son las conclusiones a las que arribaron, Facu? Mirá, las conclusiones, Mauro, tienen que ver con, un poco nosotros tratamos de no hablar ya de pospandemia, no cantar historia todavía, pero la realidad es que ya se ha vuelto al flujo casi normal de vehículos, ya encontramos más tránsito, ya encontramos estamos más cerca de la habitualidad antigua, digamos. Entonces, en función de esto decidimos hacer un sondeo para ver cómo percibía la gente que estaba la cuestión de la agresividad, que estaba igual que antes de la pandemia, mejor, peor, si está más acentuado o menos acentuado. Y ya te adelanto, Mauro, que el 65% ha contestado que nota prácticas más agresivas en el prójimo, en el resto. Luego nosotros, que es lo que me parece más interesante de focalizar, al final del sondeo consultamos la misma pregunta pero sobre el comportamiento propio, y del 65% baja al 10%. Ahí lo que marca es que somos muy críticos, somos muy observadores sobre el accionar del prójimo, pero quizás cuando se nos consulta sobre el propio somos por ahí un poco, tenemos la visión un poco más flexible. No quiero decir que todo el mundo se piensa que es Heidi al volante, pero básicamente los números arrojan algo muy parecido, ¿no? Porque del 65% cuando hablamos del prójimo a un 10% cuando hablamos de la autopercepción, sin duda hay una diferencia realmente marcada, Mauro. Claro, es que en definitiva tal vez suele pasar en muchos aspectos de la vida, que uno cree que el peligro lo genera el otro, incluso mirá cómo me termino metiendo en las relaciones de pareja, no sos vos, soy yo, ¿viste? O sea, claro, pero es que acá pasa, me parece algo similar, está la mirada puesta en, bueno, el agresivo es él. Sin duda, Mauro, acá lo que hay que tratar de pensar es que al volante el accionar del prójimo muchas veces no es digitable, digamos, no podemos disponer del accionar del otro. Entonces hay que tratar de ser un poco más autocríticos, hay que tratar de entender que la seguridad vial tiene que hacerse sobre pilares del respeto, del control, de la empatía al volante, porque la realidad es que los vehículos no dejan de ser mal utilizados, obviamente un elemento de muerte. Entonces sin duda acá hay que tratar de pensarlo de esta manera y de pensar que cada conducta agresiva que tengamos al volante lo único que va a hacer es contribuir a generar un ámbito de inseguridad vial y no de seguridad vial, que es lo que hay que tratar de hacer y es lo que hay que tratar de tener en mente como objetivo para que en los próximos años, cuando ya realmente estemos hablando de una pospandemia, hayamos corregido todos estos malos hábitos que teníamos desde antes, porque reconozcamos que en nuestra sociedad al volante suele tener características más agresivas de lo común. Ustedes siempre hacen una discriminación en el análisis, por cierto, de dos factores que me parece interesante relevar acá. Uno es la edad de las personas y el otro es por sexo. ¿Cómo se da esta característica en ambas? Con respecto a la franja etaria, Mauro, te comento que menores de 29 años han sido, digamos, un poco más flexibles en su mirada, es decir, que debajo de 29 años el porcentaje que consideraron agresivo al resto de los conductores bajó considerablemente, casi a un 30%, si no estoy mal recordando, mientras que los mayores, más de 59 años, han considerado que se ha pronunciado considerablemente más. Y con respecto al sexo, las mujeres han comentado que sienten un contexto más agresivo al volante, mientras que los hombres han sido más laxos en este punto. Interesantísimo, como siempre, Facundo, te mandamos un abrazo enorme.
Otro para ustedes, Mauro, que tengan buen día. Facundo Jaime, del Observatorio Vial que tiene SECAITRA, analizando en este caso cómo es el comportamiento de los automovilistas en la pospandemia. A las 7:40.